Shalom, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bedside Ministries, Ministerios Casa Olivo. Y para mí es un placer y un honor compartir una porción de la palabra del Señor. Y es que nos recordamos, estudiamos la Torá, la instrucción, la enseñanza de nuestro Creador, que son esos 5 primeros libros que están en nuestra Biblia. Estamos estudiando el segundo libro, el libro de Shemot, el libro de nombres, mejor conocido como Éxodo, y estamos a punto de concluirlo. Vamos a estar estudiando de los capítulos 30 al 34 en la porción Ki Tisa, cuando cuentes o cuando censes. Pero primeramente vamos a entender quiénes somos nosotros. ¿Cuál es nuestra identidad? No según tu opinión, no según mi opinión, según la opinión de nuestro Creador y su palabra. Y por eso es que es importante entender, aquí no se trata de si somos judíos, si somos cristianos, si somos católicos, no. Aquí se trata de entender que nuestro Creador no vino a causar divisiones dentro de nuestro pueblo. Él vino a crear una relación con nosotros. Él no vino a crear religiones, ni sectas, ni doctrinas. Él vino a crear esa relación y a enseñarnos cómo relacionarnos con Él. Fue el hombre que ha decidido crear esas diferencias, el que ha querido colocar esas etiquetas en esas diferentes denominaciones que tenemos hoy en día. Sin embargo, eso no lo enseña la Escritura. La Escritura nos enseña cómo relacionarnos con nuestro Creador, cómo relacionarnos con nuestro pueblo, con su creación. Entonces, muy importante entender, si nosotros creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Israel, y creemos en el Mesías que fue profetizado, nosotros somos parte del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Ese pueblo que solo tiene ese nombre, Israel. Y muy importante entender que Israel no se refiere al país de Medio Oriente. Israel se refiere primeramente al patriarca Jacob. Abraham tuvo a su hijo Isaac, Isaac tuvo a su hijo Jacob. Jacob tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le cambió su nombre y le dijo, ya no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. ¿Qué significa el que lucha junto a Dios? Jacob tuvo a sus 12 hijos varones que terminaron teniendo tribus, que terminaron estando en Egipto en una esclavitud. Ahí vino Moisés y gracias a la mano poderosa del Señor vinieron esas 10 plagas. Nuestro pueblo salió de Egipto. No solamente salieron estas 12 tribus que provenían de esos 12 hijos varones de Israel, sino que también salió una multitud mixta junto a ellos, unos extranjeros, egipcios, esclavos de otras naciones que vieron el poder del Creador y Dios de Israel y dijeron, yo no me quedo aquí en Egipto, sino que me voy con estos esclavos y con su Dios. Y así como estos extranjeros fueron insertados por gracia, por fe, en el pueblo de Israel y fueron tomados por igual. De esa manera muchos de nosotros hemos sido insertados en el pueblo de Israel. Y es muy importante entender, este pueblo se llamaba así porque provenían de el patriarca Israel. Y ellos vinieron a estar posteriormente en una travesía en el desierto que les tomó 40 años antes de llegar a la tierra prometida, esa tierra de Canaán, que posteriormente sería el estado de Israel. Así que es muy importante entender, Israel no es solamente las personas de la tierra que habitan en Israel, en la tierra o el estado de Israel, sino a todas esas personas que creen en el Dios de Abraham, Isaac, Jacob y en ese Mesías que fue profetizado. Así que cuando nosotros entendemos que somos parte del pueblo de Dios, que somos parte del pueblo de Israel, entendemos la Escritura de una manera muy especial. Así que ahora vamos a profundizar en la porción Ki Tisa, que significa cuando cuentes, o cuando cuentes cabeza, mejor dicho. Cuando cuentes cabezas. Y es muy importante entender, el Señor quería que se hiciera un censo. Y ellos no querían contar directamente las cabezas.
sino que vamos a estar leyendo aquí la instrucción del Señor. Vamos a ver cómo nos quería contar el Señor. Leamos entonces en el capítulo 30 y comencemos en el verso 11 que dice: Hashem, el nombre del Creador, le habló a Moshe, a Moisés, diciendo: Cuando censes a los israelitas para establecer su número, cada uno deberá entregar contribución a Hashem como rescate de su alma, para que no haya ninguna plaga mortal entre ellos a causa del censo. Él no quería que nos contáramos directamente. Él quería que nosotros diésemos una contribución y que por medio de esa contribución pudiese determinar la cantidad de personas que estaban en el pueblo. Él continúa diciendo: esto es lo que debe entregar todo aquel que sea censado: medio shekel. La unidad monetaria para todos los efectos del santuario es el shekel. El shekel equivale a 20 geras. Entonces, podemos ver como una gera era una medida de alrededor de 16 semillas de cebada. El peso de 16 semillas de cebada. Y medio shekel es aproximadamente como 10 gramos de plata. Entonces, medio shekel. ¿Por qué medio shekel? Porque nosotros no podemos, como dice acá la palabra, rescatar nuestra alma por nuestra propia cuenta. Nosotros no podemos poner ese shekel completo para que seamos redimidos completamente. No hay nada que nosotros podamos hacer para poder lograr esa redención. No la podemos comprar, no la podemos obtener por nuestra propia obra. De nada sirve ser buenos y tratar de hacer muchas obras de bien si no creemos en nuestro Creador, si no creemos en esa obra redentora que hizo por nosotros. Él es el que completa ese medio shekel. Pero Él nos dice: hey, tú tienes que levantar la mano, levantar la cabeza y que puedas saber que puedo contar contigo. Y yo voy a colocar ese medio shekel cuando vea que tú tienes la iniciativa de creer en mí. Qué hermoso. El Creador continúa dando instrucciones aquí a Moisés. Nos recordamos que después de lograr salir de esa esclavitud de Egipto, ellos ahora están en el desierto, están recibiendo las instrucciones del Señor, ya escucharon los 10 mandamientos en ese monte Sinaí, y ahora el Señor está dando instrucciones a Moisés, no solamente de cómo censar o cómo contar a nuestro pueblo, sino también en las últimas semanas hemos visto cómo ha dado las instrucciones de cómo llevar a cabo el tabernáculo, el Mishkan, ese templo móvil que estaba en el desierto, cómo iban a hacer las medidas para poder construirlo, los materiales, cómo iban a hacer los elementos que estaban dentro del tabernáculo, sus formas, sus medidas, sus detalles, la vestimenta de los levitas, del sacerdote, el pectoral del sacerdote, todas estas menudencias y detalles. El Creador continúa dando instrucciones y ahora con el Kior, con esa pileta, esa fuente de agua de cobre, donde los sacerdotes, los siervos que iban a estar ahí al servicio del Señor, iban a lavar sus manos, sus pies a la hora de ofrecer sacrificios, ofrendas, cuando estuviesen en el tabernáculo cambiando el aceite de las lámparas en la mañana. Ellos tenían que primeramente purificarse, limpiarse, no solamente por higiene, sino también para recordar de que al estar en la presencia de nuestro Creador tenemos que recordar de que tenemos que tratar de estar puros, de tener pensamientos puros, de tener emociones puras, de tener una disposición pura, de no sentirnos obligados, de no estar haciéndolo por un interés, sino haciéndolo de corazón, con buena disposición. El Señor da también la fórmula, los ingredientes para poder crear el aceite de la unción, aceite con que se iba a consagrar
todas las herramientas, todos los instrumentos, todo lo que se había creado en el tabernáculo para el servicio del Señor. Todo esto iba a ser consagrado, santificado, apartado para Él por medio de este aceite. Este aceite tenía mirra pura, canela, caña, casia y aceite de oliva. De igual manera, el Señor da la fórmula para el incienso que se iba a utilizar para encender mientras los levitas, los sacerdotes, iban a cambiar el aceite de las lámparas del candelabro cada mañana. Y en ese incienso habían ingredientes como el bálsamo, la uña aromática, el gálbano, olíbano puro, mirra, casia, espicanardo, azafrán, costo, canela y la corteza de canela. Vemos también cómo el Señor está no solamente colocando todas estas instrucciones de cómo realizar todo, sino que también está disponiendo de herramientas, de personas útiles, capacitadas para llevar a cabo toda obra. Porque nos ponemos a preguntar cómo estos esclavos hebreos estaban logrando hacer todo esto. Nos recordamos primeramente que cuando ellos salieron de Egipto salieron con las manos llenas. Los egipcios querían que nosotros nos fuéramos rápido, que finalmente los dejáramos en paz porque las plagas estaban acabando con todo Egipto. Así que ellos nos dieron riquezas, oro, piedras preciosas, textiles, telas, de todo. Nos dieron absolutamente todo lo que nuestro pueblo necesitaba para llevar a cabo las obras en el tabernáculo. Y el Señor también dispuso de personas capaces de poder hacer todas estas obras en el medio del desierto. Leemos aquí en el capítulo 31. Hashem le habló a Moshe diciendo, mira, elegí a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, a quien colmé del espíritu de divinidad, con sabiduría, comprensión, conocimiento y aptitud creativa para todo tipo de labor, para hacer diseños artísticos, para trabajar con oro, plata y cobre, en el arte del tallado y montado de piedras, en el arte del tallado de maderas y en fin, para desempeñarse en todo tipo de labor. Mira, he asignado junto con él a Oholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he dotado de inteligencia el corazón de toda persona talentosa por naturaleza. Entonces el Señor está no solamente colocando todas estas instrucciones, todos estos diferentes detalles para llevar a cabo todos estos elementos en el templo, en el Mishkan, sino que también está proporcionando a personas capaces de llevarlo a cabo. Los ha dotado de una manera especial. Recordamos que eran 600,000 hombres, entre 2 y 3 millones de personas en total, con mujeres y niños. Y está aquí compartiendo de una manera individual a estos personajes que fueron dotados de todas estas aptitudes para llevar todo esto a cabo. Qué increíble. Y así como el Señor dispone de esas pruebas, también nos arma de herramientas para superar esas pruebas. Aquí también da detalles del día de Shabbat, el día de reposo. Y el Señor dice aquí, hey, cuiden mis Shabbat, cuiden mis días de reposo. Estos son días especiales. Esto es una señal entre ustedes y yo en todas las generaciones, para que sepan que yo soy Hashem, el Creador, quien los santifica. Lo leemos en el capítulo 31, verso 13. Increíble. El Shabbat, el día de reposo, es un día establecido desde la creación y el Señor quiere que nosotros recordemos ese pacto que Él hace con nosotros, para que nosotros nos recordemos de que hemos sido santificados, apartados. Y Él quiere que nosotros descansemos, reposemos, así como Él lo hizo desde la creación. Cuando Él no lo necesitaba, Él nos dejó ese claro y vívido ejemplo de que Él hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe, y en ese séptimo día reposó. Y cuando nosotros lo hacemos, también podemos no solamente reposar, sino también recibir de esa bendición de estar conectados espiritualmente con nuestro Creador, así como Él nos enseña.
Vemos en el capítulo 32 que Moisés está demorando en bajar del monte Sinaí. En ese momento Moisés está recibiendo todas estas instrucciones, todas estas medidas, está viendo en una visión todo lo que el Señor quiere que sea construido. Y él pasa 40 días en ese monte Sinaí. Y la gente, el pueblo, están desesperados. ¿Dónde está Moisés? Nos abandonó, murió, se perdió, va a regresar. ¿Qué ocurre? Entonces vamos a ver en el capítulo 32 estas palabras. Vamos a leer. En el verso 1 dice: al ver el pueblo que Moshe se demoraba en descender del monte, la gente se reunió alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, levántate, haz para nosotros dioses que vayan adelante nuestro. Pues respecto de Moshe, el hombre que nos hizo salir de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Aarón les respondió: quiten los aros de oro de las orejas de sus esposas, hijos e hijas y tráiganmelos. Todo el pueblo se sacó los aros de oro que tenían en sus orejas y se los llevaron a Aarón. Él tomó de mano de ellos, lo ató con un pañuelo y lo transformó en becerro de fundición. Y dijeron: este es tu Dios, oh Israel, que te hizo ascender de Egipto. Al ver a Aarón, construyó un altar ante él. Aarón proclamó: mañana habrá fiesta en honor de Hashem. Al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron sacrificios y ofrendas y se sentaron a comer y a tomar y se dispusieron para la diversión. ¿Qué acaba de ocurrir? La gente está desesperada. ¿Dónde está Moisés? Llevamos 40 días aquí en el desierto. Nos sacó de Egipto para estar aquí. ¿Qué ocurrió con él? ¿Se murió? ¿Va a regresar? No. Aarón, tú estás a cargo. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos a un líder, a un mediador entre Dios y nosotros. ¿Dónde está nuestro mediador? ¿Qué hicieron ellos? Olvidarse de lo que habían escuchado en el monte Sinaí, de no crear ídolos, de no tener imágenes, ni ninguna creación fundida que tratara de imitar a Dios o que tratara de mediar con Dios. Entonces, Aarón, quizás tratando de ganar tiempo, les pidió que trajeran oro, porque ellos habían recibido como regalos en Egipto de todas estas riquezas, y siendo esclavos quizás se iban a aferrar a estas riquezas y les iba a tomar cierto tiempo buscar y recaudar estos oros y estos aros. Para su sorpresa, la gente estaba desesperada y les dijo: Aarón, toma, aquí están todos los aros. ¿Y qué ocurrió? Todo ese oro se fundió y se creó ese becerro. Pero vemos algo curioso. No es que ellos estaban ahora ofreciendo y dando sacrificios al becerro como tal. Vemos en el verso 5, al ver a Aarón, construyó un altar ante él. Aarón proclamó: mañana habrá fiesta en honor de Hashem. En hebreo leemos el tetragramatón, el nombre del creador, Yod Hei Vav Hei. Aquí no se trataba de idolatrar directamente al becerro como si fuese Dios, pero como si fuese un mediador con Dios. Sin embargo, ellos están transgrediendo el mandamiento. No debemos tener ídolos ni dioses ajenos a nuestro Creador. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos terminan dando ofrendas, sacrificios delante de este mediador, de este becerro de oro. ¿Y qué ocurre? Moshe está ahí recibiendo en ese momento instrucciones y Dios le dice: adivina lo que está haciendo esta gente. Fundieron un becerro de oro y están dando sacrificios y ofrendas. Y Moisés dice: no puede ser, Señor, por favor, ten misericordia de ese pueblo. Por favor, no nos saques de Egipto para dejarnos morir en el desierto. ¿Qué van a decir las demás naciones? ¿Que nos sacaste de Egipto para dejarnos morir? Por favor, Señor. Y el Señor le dice a Moisés: yo pudiese crear un nuevo pueblo y darte
un nuevo pueblo que sea obediente y no sea testarudo como este. Pero Moisés dice, Señor, son las promesas que tú hiciste a Abraham, a Isaac y Jacob. Es tu pueblo. Ten misericordia de tu pueblo. Vemos esa nobleza de este líder que se preocupó por los subordinados, por su pueblo, ese pueblo que estaba encargado de llevar a cabo todas esas promesas que el Señor había hecho a Abraham y a su descendencia. Y Moisés se preocupó por ellos. El Señor tuvo misericordia en ese momento, pero le dijo a Moisés, desciende porque tienes que poner orden. Entonces, ¿qué pasa? Moisés desciende, ve el becerro de oro y él deja caer las tablas que el Señor le había dado, donde estaban esos mandamientos. El Señor le había dado a Moisés esa palabra escrita, esa palabra que ya habían escuchado todos en el monte Sinaí, y ahora esa palabra estaba escrita en tablas de piedra. Moisés vio ese becerro y dijo, no puede ser, y rompió esas tablas. ¿Por qué? Porque ni siquiera entregando las tablas iban a estar bien por un segundo, pues ya habían quebrantado el mandamiento de no tener dioses ajenos, de no crear ídolos ni imágenes. Él sabía que seguir al Señor da bendición y desafiarlo y desobedecerlo tiene sus consecuencias. Él rompe esas tablas y ahora se dirige a Aarón. Y le dice a Aarón, mira Aarón, ese becerro ya lo fundí, ese becerro de oro fue colocado en el agua, el pueblo de Israel tuvo que beber de esa agua por su idolatría, por su adulterio. Y ahora te pregunto a ti, Aarón, ¿qué ocurrió? Vamos a ver la respuesta. Leemos aquí en el capítulo 32, verso 21. Dijo Moshe a Aarón, ¿qué fue lo que te hizo el pueblo para que le permitieras incurrir en una falta tan grave? Y Aarón le respondió, no se enoje mi amo, tú conoces a este pueblo y sabes que está inclinado al mal. Ellos me dijeron, haznos un Dios que vaya delante nuestro. Pero en cuanto a este Moshe, el hombre que nos hizo salir de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Yo les dije, ¿quién tiene oro? Y ellos se lo quitaron y me lo dieron a mí, lo eché al fuego y salió este becerro. Moshe vio que el pueblo estaba expuesto, pues Aarón los expuso a la deshonra ante sus enemigos. Entonces Moshe se paró a la entrada del campamento y gritó, quien esté con Hashem que se una a mí. Y todos los levitas se reunieron alrededor de él. Moshe les dijo, así dijo Hashem Elohim de Israel. Tomen su espada y pasen ida y vuelta de puerta en puerta por el campamento. Maten cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. Los levitas hicieron como les dijera Moshe. Aquel día cayeron unos 3,000 hombres. Moshe les había dicho, conságrense hoy a Hashem enfrentando cada uno a su hijo o a su hermano, para que Él les dé hoy su bendición. ¡Wow! ¿Qué acabamos de leer? Primeramente, Moshe está molesto. Él está frustrado por lo que acaba de ocurrir. Vinieron 10 plagas sobre Egipto, cruzaron el mar que se dividió ante ellos. Han recibido del alimento, del maná que viene del cielo. Y no pudieron esperarse ni 40 días, porque ya estaban ahí idolatrando a este becerro. Entonces, Moshe se paró a la entrada del campamento y dijo, los que estén con Dios, que vengan para acá. Y solamente de las 12 tribus se acercó una tribu. Los levitas, los de la tribu de Leví, la misma tribu a la que pertenecían Moshe y Aarón. Y entonces Moshe les dice, miren, llévense una espada y vayan de puerta en puerta.
a ver quién anda idolatrando, quién anda aquí en esas fiestas que acostumbraban a tener en Egipto, llenas de orgías, llenas de licor, llenas de anarquía. Él estaba buscando sacar el problema de raíz. Y nos podemos imaginar lo difícil que pudo haber sido para esos levitas. Enfrentarse a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, a sus parientes, sus amigos. Todas esas personas que quizás se dejaron llevar por el momento. Que estaban quizás pensando que estaban honrando a Dios por medio de este mediador. Que quizás muchos tenían una buena intención, pero no era la instrucción y habían desobedecido la instrucción de no tener mediadores, ni dioses, ni ídolos. Entonces, qué importante esta lección. De las 12 tribus, solo una quiso llevar a cabo la justicia. Las demás quizás dijeron, mira, yo no me meto en ese problema, prefiero no juzgar a los demás. Mira, yo prefiero que ellos resuelvan sus diferencias con Dios. Pero una tribu dijo, ¿sabes qué? Hay que obedecer al Señor. Y llevaron esa justicia de esa manera tan radical. ¿Y cuál fue la bendición para los levitas? Nos recordamos que antes de los levitas, los que tenían el privilegio y la bendición de servir al Señor eran los primogénitos. Cada primer varón que abría la matriz de su madre era consagrado al Señor. Ellos tenían la bendición, la oportunidad de servir al Señor. De todas las 12 tribus, los primogénitos. Pero por los levitas haber sido obedientes, ellos entonces recibieron la bendición de servirle al Señor únicamente como tribu. De todas las 12 tribus, ellos ahora tenían el privilegio y la bendición de servirle al Señor directamente en el tabernáculo. Ellos eran ahora los responsables, los encargados de todo el tabernáculo, de transportarlo, de servir en él. Una bendición que todas las tribus pudieran haber compartido y no fue así. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que estamos honrando a Dios y a veces quizás no lo estamos haciendo. Quizás es nuestra percepción, quizás pensamos que lo estamos haciendo de la manera que a Él le place, pero si leemos su palabra nos damos cuenta, hey, el Señor no quiere que lo hagamos de esa manera, Él quiere que lo honremos como Él nos está diciendo que lo hagamos. Y por eso es que tenemos que aprender de su Torá, de su enseñanza, de su instrucción. Cómo relacionarnos con el Creador, cómo relacionarnos con su creación. Aquí nos dice todo, cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Muy importante. A veces el Señor nos coloca pruebas y a veces tenemos que ser justos. Tenemos que hacer cosas que son difíciles, enfrentarnos quizás a nuestra cultura, a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros principios, a nuestras costumbres, para hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? La palabra del Señor. Y por eso la estudiamos semana tras semana, porque si no, estamos siguiendo costumbres quizás creadas por humanos. Por eso tenemos que aprender lo que es la instrucción para entender lo que es la tradición. Entonces, posteriormente llegamos al capítulo 33. El Señor entonces le está ahora dando instrucciones a Moisés en la tienda del encuentro. Moisés está aquí en un lugar fuera del campamento, en una tienda especial que estuviese separada del campamento, donde ahora se reunía con el Señor. Se reunía cara a cara, dice la Torá. Y podemos entender que quizás era una relación personal, sin embargo, no la podemos tomar literalmente. Aunque literalmente dice cara a cara, un par de versos después dice que
no podemos verle la cara al Señor. Moisés ni siquiera le vio la cara al Señor. Entonces, ese cara a cara, ¿cómo lo podemos interpretar? Que Moisés tenía una relación cercana ciertamente con nuestro Creador. Podía entender, ver su carácter. De que podía tener una relación de amigos, como si tú estuvieses al lado mío aquí hablando. Y vemos entonces cómo el Señor aquí nuevamente pide esa misericordia y le dice a nuestro Creador: Padre, por favor, ten misericordia. Te imploro por este pueblo que ya vi lo que hicieron. Vi que cometieron ese error. Por favor, ten misericordia de ellos. El Señor tiene esa misericordia y dice: yo voy a ser misericordioso cuando quiera ser misericordioso y voy a ser justo cuando deba ser justo. Entonces Moisés, en esa relación de amistad, le dice a nuestro Creador: por favor, yo quiero conocerte y verte más de cerca. Revélate de una manera incluso aún más especial. Y el Creador dice: ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Voy a pasar con toda mi gloria y te voy a colocar en esta roca. Y cuando pase por ahí, voy a colocar mi mano. Y cuando concluya de pasar toda esa gloria y poder, voy a quitar mi mano y vas a poder ver mi espalda, porque mi rostro no lo puedes ver. Lo leemos aquí en el verso 20 y dice: tú no podrás ver mi rostro, pues ningún ser humano puede ver mi rostro y seguir viviendo. Entonces, de una manera especial, el Señor le sigue demostrando a Moisés de su poder, de su gloria. Sin embargo, Moisés no puede ver el rostro de nuestro Creador. En el verso 23 dice: después quitaré mi mano para que me veas por atrás, pero mi rostro no se puede ver. Entonces, el Señor le dice a Moshe: labra nuevamente unas tablas como las que rompiste, que yo voy a escribir nuevamente mi palabra en ellos. Entonces, el siervo de Moshe, imagínense, vuelve a labrar de la roca estas tablas. El Señor vuelve a colocar su palabra en ellas. Y el Señor revela algo muy importante aquí. En el capítulo 34, verso 5, vemos que Hashem descendió en una nube y se paró allí con él, con Moshe. Y Moshe proclamó el nombre de Hashem. Hashem pasó ante él y proclamó: Hashem, Hashem, piadoso, indulgente, tolerante, abundante en bondad y verdad, preservador de la benevolencia por miles, perdonador de iniquidad, de la transgresión y la falta, quien absuelve y no absuelve. Él recuerda la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Entonces, hermosos atributos de nuestro Creador: es un ser misericordioso, pero también justo, quien absuelve y no absuelve. Tenemos a un Creador que verdaderamente es amor, pero también es justicia, y nos tenemos que recordar siempre de eso. Hemos conocido a un Dios bondadoso y compasivo, ciertamente, pero también es un Dios que nos da instrucciones y es justo. Y Él dice en su palabra que nos va a dar bendición cuando obedecemos su palabra, y van a haber consecuencias cuando no lo hacemos. Entonces, qué hermosa manera de saber y de tener esa certeza de que cuando caminamos por donde el Señor nos dice que lo hagamos, tenemos esa bendición especial. El Señor advierte nuevamente a Moisés de la idolatría y le dice: hey, no quiero que te mezcles con las otras naciones. Quiero que recuerdes también de esas 3 fiestas de peregrinación donde vas a recordar acercarte a mí con ofrendas, de acercarte a mí juntos, todos como un solo pueblo. Y también
le dice a Moshe: recuerda que yo estoy aquí contigo, de que voy a mandar a mi mensajero, a mi ángel, para conducirte en el desierto. Entonces Moshe nuevamente labra esas piedras, el Señor escribe en ellas su palabra. Moshe desciende del monte Sinaí luego de esos nuevos 40 días y 40 noches. Y cuando está descendiendo por haber estado en esa presencia especial de nuestro Creador, su rostro está iluminando. Y las personas de nuestro pueblo lo ven y no saben cómo reaccionar, tienen ahora temor, no saben qué ocurrió con Moisés. Y Moisés entonces se colocó una máscara, tenía que cubrir su rostro. Y cada vez que él hablaba con el Señor en la tienda de reunión, mientras se estaba creando el tabernáculo, en ese momento el Señor hablaba con él de esa manera personal. Venía esa nube que se establecía en esa entrada de la tienda de reunión. Todas las personas eran testigos de la presencia del Señor por medio de esta nube que se posaba aquí. Y Moisés, cada vez que salía de estar en la presencia del Señor, tenía el rostro iluminado. Y eso es lo que nos pasa cuando pasamos tiempo con nuestro Creador. Si pasamos tiempo con nuestro Creador y con su palabra, reflejamos amor. Y por eso es que tenemos que tener ese ejercicio de pasar tiempo con Él. Porque no solamente es con nuestras palabras, sino también tiene que ser nuestra actitud, nuestras reacciones, nuestra manera de llevar nuestra vida. Tienen que reflejar ese amor. Pero tenemos que pasar tiempo con nuestro Creador para poder reflejar ese amor. Tenemos que levantar la cabeza. Queremos que el Señor nos cuente. Queremos que Él sepa que cuenta con nosotros y que tenemos nosotros esa iniciativa de decir: Señor, aquí estoy yo. Y quiero que redimas mi alma. Aquí está esa mitad que yo traigo. Que nuestro Creador es el que coloca esa segunda mitad. El que puede verdaderamente comprar en su totalidad nuestra alma. Porque ninguno de nosotros lo puede hacer de una manera absoluta. Porque nadie es lo suficientemente bueno. Entonces, tenemos esa instrucción especial de obedecerlo. De demostrar nuestro amor en obediencia. Porque tenemos un Dios misericordioso que va a tener compasión de nosotros cuando cometamos errores. Pero ciertamente tenemos un Dios justo que cuando sigamos sus instrucciones nos va a premiar con su bendición, y cuando no sigamos sus instrucciones nos va a mostrar las consecuencias, y lo más probable es que nos va a enseñar y a enderezarnos para que podamos caminar en el sentido en el que lo debemos hacer. Porque a veces es preferible un castigo para poder enderezar nuestro rumbo antes de llegar a ese abismo, a ese precipicio donde ya no vamos a poder regresar. Es mejor a veces que nos den un castigo que puede ser doloroso, pero que ciertamente nos puede ayudar a enderezar nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos con Él y con su creación. Que nosotros entonces podamos levantar cabeza y podamos decirle al Señor: cuenta conmigo, que aquí yo soy parte de tu pueblo y quiero seguir tus instrucciones. Que podamos tener un día bendecido. Shalom.